¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí probando micrófono y desempolvando un poquito lo referente a farmacología. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy viernes 14 de octubre, a unos pocos días del Día del Médico y sobre todo a unos pocos días de lo que viene siendo... Di algo, mi amor. Hola. Ándale pues. Y menos y oye. Buenos días y buenas noches. Ándale pues, chíspele para allá pues. Te amo. Mía les manda buenos días y les manda buenas noches. Ok, voy a arrancar con la pantalla principal. Quiero que vean esto que está aquí. Es un meme de esos que me etiquetan en Facebook. Y de una vez aprovecho para agradecer a Twitch porque ya me contestó y ya me dijo que no voy a ser partners. Voy a mostrarles aquí mi de este promo de Mago de Oz. Mañana Asgaror va a estar en su último tributo. Y pues también tengo aquí lo del jardín, este jardín que ha pasado de generación a generación. De hace muchos años era un jardín del grupo 1, que fui su madrina de generación, un grupo muy importante para mí. Sobre todo porque este grupo lo tuve en morfofisiología y luego terminé con ellos con la fisiopatología del adulto mayor. Entonces vean, aquí están arreglando y próximamente se va a poner bien bonito este jardín. Y pues les decía que ya me respondió Twitch y me dice que no aplico aún, pero pues que le siga y gracias a ustedes porque si seguimos en este equipo pues vamos a tener la oportunidad de clasificar en algún momento para ser socio en Twitch. Entonces arranco con esta presentación. Si alguien anda por ahí, se me trabó la lengua. Ahorita por ahí un espectador que anduvo, nomás vino, llegó y se fue. Vamos a hablar el día de hoy de antibióticos. Entonces agradezco infinitamente a las personas que estuvieron en este reto de los Benitos el día miércoles y el día martes también, donde queríamos desbloquear un logro de más de 500. Hola, espectador número 1, salúdame por favor, dime qué huele, qué huele. Vamos a arrancar ahorita con lo referente a antibióticos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, hablando de antibióticos, hablando de fármacos, pues este va a ser viernes de fármacos. Hola Germán, ¿qué huele? Germán es un chamacote que se sienta en la esquina de su salón, muy participativo y sobre todo fue el maniquí para la maniobra de Helmich, si mal no recuerdo. Espero que la puedas practicar, pero que no sea por necesidad. Bienvenido Germán, acompáñame, no me dejes aquí solita y te prometo que vamos a poder aplicar un poquito referente a lo que tiene que ver con farmacología y específicamente los antibióticos. Un poquito, un bosquejo de lo que yo les pueda compartir. Cuando nosotros damos un antibiótico es para procesos infecciosos, bacterianos, no para procesos infecciosos, virales, ni mucho menos micóticos. Me aparecen 5 espectadores. ¿Quién anda por ahí? Díganme por favor, aquí ando. Y les prometo que vamos a tener una muy buena charla y sobre todo si tienen la oportunidad ustedes de invitar a algún familiar que le guste o que tiene la necesidad de utilizar antibióticos porque siempre se enferma de la garganta, siempre se enferma a nivel abdominal, intestinal sobre todo, desde cuándo sí dan un antibiótico y cuándo no. Entonces, por eso aquí tenemos a Bob Esponja, que dice que es un proceso viral que no necesita antibióticos. Hace unos días me consultaron por teléfono un excelente amigo, enfermero, y me dice, profe, me dieron metronidazol para desparasitar. Y le digo, haz un coprológico o un coproparasitoscópico y si te salen algún tipo de parásitos vamos a dar un antiparasitario para eso, porque el único antiparasitario que tiene espectro antibiótico es el metronidazol. Entonces no, lo único que sería darle a un paciente que no lo necesita, hablando de parásitos o hablando de procesos virales, pues la microbiota intestinal que trata de luchar y salir adelante, pues desafortunadamente es la que se va a ver más afectada. Se fueron mis espectadores, pero no se preocupen, este video voy a tratar de subirlo a YouTube. Es material de un curso de farmacología que di por ahí en el 2021, de 2020-2021, que tiene que ver con unos libros que a mí me encantan, que es Farmacología para enfermerías de un enfoque fisiopatológico. Entonces, yo sé que en alguna ocasión estamos trabajando con los glosarios, Germán, pues aquí hay muchas palabras para nuestro glosario, que nosotros al término de nuestra licenciatura
Hola, hola Ramón Cabanilla 03, de parte de Itzela, Mayrani, Romana Ispuro. Hola Román, bienvenido. ¿Desde dónde eres, Román? Aprovecha el chat, de aquí charlamos. Yo soy médico con una especialidad, bueno, en este caso una maestría de salud ocupacional. Voy a quitarme las llaves del carro, porque las traía en la mano. Aprovecha y pregunta lo que quieras saber de fármacos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que viene siendo antibióticos. Entonces, el antibiótico más común que nosotros utilizábamos, y digo utilizábamos porque ya no hay muchísima resistencia, son las penicilinas. Y tenemos algunos pacientes que son resistentes a las penicilinas y utilizamos el esposo de la embarazada del 302. Ah, excelente, Ramón. Perfecto, bienvenido. El día de hoy le tocó exponer, ahí andaba muy atenta con su grupo, ya casi estamos en la recta final. Estamos a la mitad del semestre con la tercera expo de los equipos, ya casi terminamos, entonces nos va a ir bien. Y si conjugamos lo que tiene que ver la fisiología con lo que viene siendo la fisiopatología y los fármacos, pues nos va a ir bien a todos los demás. Entonces, esposo de la embarazada. Cualquier cosita, Ramón, aquí estamos para servirte, Germán. Gracias por acompañarme. Y excelente, excelente. Cuando nosotros somos alérgicos a las penicilinas, pues tampoco podemos utilizar cefalosporinas, porque las cefalosporinas son de la familia de las penicilinas y no se pueden utilizar porque nos dan alergias. Cuando utilizamos tetraciclinas, por ejemplo, para infecciones en el ojo, que es la utilidad más común nosotros, pues obviamente va a tener un mecanismo diferente a las penicilinas y las cefalosporinas. Si yo soy alérgico a las penicilinas, puedo utilizar macrólidos, puedo utilizar aminoglucósidos, incluso si soy adulto mayor de 18 años, puedo utilizar fluoroquinolonas. De aquí la familia más importante de estas es la familia del ciprofloxacino. Incluso puedo utilizar trimetoprim. Entonces, decir alérgico a la penicilina no es que se me cierre el mundo, porque tengo macrólidos, principalmente eritromicina, es el plan A si soy alérgico a la penicilina. Incluso ahorita por cuestiones de pandemia, lo que estuvimos utilizando era citromicina, o sea, si soy alérgico a la penicilina no hay ningún problema, utilizo acitromicina. Puedo utilizar gentamicina, nada más que los aminoglucósidos, la mayoría se administran por vía intramuscular, salvo en presentación en gotas para el oído. Fluoroquinolonas, les decía ahorita el ciprofloxacino, pero aquí tenemos levofloxacino, que es un excelente fármaco de amplio espectro. Y pues trimetoprim, un excelente fármaco, porque al igual que las fluoroquinolonas, nos van a servir para infecciones de oído, de nariz, de garganta, infecciones de vías urinarias, o sea, para cualquier tipo de proceso infeccioso. Incluso si yo tengo una infección, hablando de lo que tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, pues de elección era la penicilina benzatínica, pero pues tenemos acitromicina de un macrólido y lo podemos utilizar. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de estos. ¿De qué sirve el ácido fólico? Pues el ácido fólico, así como nosotros ocupamos para replicarnos, pues las bacterias también lo necesitan. Si yo tengo una bacteria que se va a replicar y necesita aire, pues son bacterias aeróbicas, y si la privo del aire, pues en este caso la voy a poder destruir. Pero existen otras, por ejemplo, en el caso de la bacteria que causa el tétanos, que es el Clostridium tetani, es una bacteria anaeróbica que, pues, entre menos oxígeno haya, mayor oportunidad tiene ella de replicarse. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son betalactámicos, bactericidas, bacteriostáticos, gram negativas, gram positivas y todo lo que tiene que ver con lo referente a antibióticos. Es la primera sesión de antibióticos y si todo sale bien, póngalo, mi amor, eso. Nos arrancamos con todos los antibióticos el día de hoy y cualquier duda que ustedes tengan, por favor pregunten. Gracias a esos 6 espectadores que me aparecen, por favor, aunque sea un puntito para saludarlos desde la bella ciudad de Culiacán. Viernes de quincena y viernes de béisbol, y sobre todo les adelanto, es muy probable que la próxima semana, no sé si en el stream del martes, rifemos 2 boletos para los tomateros, para que ustedes vayan y disfruten de esta oportunidad que tenemos a través del canal. Y también otra limpieza dental por ahí anda coqueteando para el canal, y yo sí o sí les debo lo referente a la rifa. Gracias, mi amor. La rifa de lo que sería en este caso. Déjamelo aquí, mi amor. Chístale para allá, por favor, para terminar con esto. Ándale, pues. Gracias. Sí o sí quiero rifarles, si todo sale bien, lo que sería en este caso un Bauma y un Esteto, pero para eso ocupamos desbloquear el reto que quedó pendiente.
porque el día que lo desbloqueemos, ese día se va a rifar lo que viene siendo un estetoscopio, un Bauma y quizá algunas otras cositas más. ¿Ok? Entonces arrancamos con lo que tiene que ver con antibióticos y para ello debemos de conocer unos conceptos que tiene que ver con esto. Cuando yo digo que tengo una infección o que tengo un proceso patológico o que estoy enfermo, pues en este caso tengo que saber qué lo causa. Entonces, cuando hablo de un patógeno, es algo que a mí me puede enfermar, que obviamente no estoy hablando de un proceso metabólico, por ejemplo la diabetes o la hipertensión, sino procesos que van relacionados a las bacterias, a los virus, a los hongos y todo lo que me puede colonizar a mí y generarme una enfermedad. A todo eso se le conoce como patógeno. Para saber qué tan malo es ese patógeno, tengo que saber un concepto que entre más poquitos necesito para yo enfermarme, a eso le llamo virulencia. Y la patogenicidad es esa capacidad que tienen de atravesar las diferentes barreras. Ahorita les hablaba de lo que es el Clostridium tetani. La capacidad que tiene la bacteria que causa el tétanos es que va a introducirse a mi cuerpo en donde yo tengo alguna herida. De esa manera va a poder entrar. Si mi piel y mi contexto... Listo, mi amor. Váyase para allá, por favor, para terminar con esto. Gracias. Si yo tengo mi piel intacta, pues por más que haya contaminación. Hola, buenas noches, Miriam Díaz Leiva. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a tener, en este caso, que se nos va a resbalar esa bacteria. Si las bacterias pueden entrar a mi cuerpo a través de esas heridas, si yo me las trago, si las inhalo, me estoy un shot de aire ahorita, incluso a través de la vía urinaria o la vía vaginal, pues en este caso ese patógeno logra vencer mis barreras naturales y por eso me voy a enfermar. Hola Susana, Félix González, buenas noches. Estamos con Farma y estamos con antibiótico. ¿De qué grupo me visitan y de qué bella ciudad me están visitando? ¿De aquí de Culiacán o de dónde andamos? ¿Sale? Aprovechenme y pregúntenme lo que gusten de antibióticos. Entonces, les decía, entre más pocos sean, significa que este patógeno es más virulento. O sea, si yo ocupo 100 y me enfermo, es más patógeno ese que tiene 100 a que si yo para enfermarme necesito 1000. Entonces, en los exámenes generales de orina, normalmente me hablan de unidades formadoras de colonias y en base a eso yo voy a iniciar un tratamiento. ¿Ok? A Mayrani Aispuro del 302, Miriam del 302 y a Azucena del 504. Un apapachote de parte de la embarazadita, nuevo alumno. Excelente, claro que sí, y más que ahorita están llevando farmacología. De Azucena, yo fui maestra de farmacología ya hace 2 años. Sin embargo, pues aquí seguimos un poquito de eso. En el libro de farmacología de un enfoque fisiopatológico vienen unas tablas donde me dan... Listo, mi amor, déjame continuar con esto, ahorita voy contigo. Cuando yo tengo la oportunidad de ver qué está pasando en otro contexto del mundo, por ejemplo, ahorita que la pandemia nos rebasó, hablando de infecciones bacterianas, vean, es la tercera causa más común de muerte en Estados Unidos. Nosotros somos un país subdesarrollado y en el caso de las infecciones, pues desafortunadamente tenemos el control ahorita del expedir una receta. Sin embargo, muchas de esas recetas no se están cumpliendo como se deben llevar a cabo. Vean, hablando de patologías como es meningitis, neumonías, pues nosotros vamos a tener resistencia. Por eso les decía ahorita, el antibiótico más común que utilizábamos aquí en México era penicilina. Pero pues otra de las cosas más importantes que tenemos que tener presente es lo referente a lo que pasa en los hospitales. En los hospitales, nosotros cuando colocamos una sonda, tenemos que tener ciertos cuidados, sobre todo una técnica de doble guante, hacer limpieza bien de donde voy a colocar la sonda. Sin embargo, la causa más común en los hospitales de infecciones es cuando yo coloco una sonda Foley. Vean, hablando de los patógenos bacterianos y trastornos más comunes, pues son lo que nosotros comemos. Por eso aquí en México dice de golosos y dragones, están llenos los panteones, porque si nosotros comemos algún alimento que esté contaminado, por ejemplo con salmonela, pues la enfermedad que nos va a dar va a ser fiebre tifoidea. Y aquí dice suministros de comida. Sin embargo, pues también tenemos lo que se puede transmitir
la zoonosis, que vienen siendo la presencia de mascotas en la casa, por ejemplo, la adquirida por garrapatas, que es la enfermedad de Lyme, que es causada por una bacteria que se llama Borrelia. Entonces, nosotros tenemos que dar un tratamiento específico para cada una de esas bacterias. No es que yo voy a elegir un antibiótico y es para todos, no. Sin embargo, les mencionaba ahorita que hablando, por ejemplo, hola Beyonder, ¿ya viste que te puse un nuevo para señalarte? Ya no eres VIP ni moderador, eres artista. Dentro de las cosas que yo puedo aquí dar en Twitch, ahorita a Germán, si me acompaña, a Ramón, a Azucena, a Miriam, le vamos a dar un VIP, acompáñenme el día de hoy y por supuesto Beyonder, gracias por acompañarme. Y estamos hablando de antibióticos y les comentaba yo ahorita que con respecto a los antibióticos hay unos que son de amplio espectro, ¿ok? Entonces, Ramón, para que le presumas a tu señora, mira, dice yo soy VIP, ¿ok? Entonces, tuberculosis, para la tuberculosis, claro que sí, a Mayrani, sí dije a Mayrani, no te me vayan nada más, dije aquí, acompáñenme y se van con su VIP y les prometo que se va a durarles un año, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el cólera, el vibrio cólera, la fiebre tifoidea. Hay algunas patologías, sobre todo estas causadas por Mycobacterium, que no le podemos dar un solo antibiótico porque ya hay resistencia. Le tenemos que dar en ocasiones hasta triple esquema de antibiótico. Vean, en el caso de neumonía, pero también las enfermedades de transmisión sexual, como viene siendo problemas de gonorrea, enfermedades venéreas, la clamidia trachomatis, tenemos que dar nosotros un medicamento. Claro que sí, Germán, mi chico, ¿qué eras? Lo que hicimos, la maniobra de Helmich, no te me olvidas, ¿ok? Tenemos que elegir nosotros algo para nuestro paciente. Entonces, ¿cómo voy a clasificar a los antibióticos? Los voy a clasificar dependiendo nosotros cómo actúan, que eso le vamos a llamar mecanismo de acción, y dependiendo también su estructura química. Cuando yo utilizo el concepto antibiótico, también puedo utilizar el concepto de antiinfeccioso. Pero ojo, solamente cuando utilizo el concepto antiinfeccioso puedo estarme refiriendo a bacterias, hongos o virus. Pero cuando digo antibiótico me refiero específicamente a procesos bacterianos, ¿sale? Entonces sí o sí, nosotros vamos a tratar de utilizar el concepto antibacteriano, antibiótico o antimicrobiano. Pero el antiinfeccioso lo vamos a dejar por fuera porque estamos hablando de cualquier proceso. Esta imagen que nosotros vemos aquí, imaginémonos que esto es una bacteria y esta es la pared celular de esta bacteria. La bacteria, para replicarse así como nosotros, lo hace a través de unas moléculas de ADN y ARN. Entonces, cuando yo utilizo un antimicrobiano o un antibiótico, puedo hacerlo así como en Sinaloa, directo. Inhibo la síntesis de la pared celular y como que lo perforo. Y entonces los fármacos como las cefalosporinas, como las penicilinas, lo que hacen es destruir esta membrana celular. Entonces, a estos fármacos, hablando de los antibióticos, les voy a conocer como inhibidores de la síntesis de la pared celular. Entonces, aquí tengo un antituberculoso como el isoniazida, tengo a la penicilina y otras familias de las penicilinas como las cefalosporinas y estos que son un poquito caros pero son muy buenos como los carbapenems. Si yo lo que hago es evitar que se duplique, o sea que tenga más de los mismos, puedo utilizar fármacos como el ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, que lo que hacen estos medicamentos es bloquear o inhibir la síntesis del ADN, ¿ok? Si yo voy a utilizar los bloqueadores de ARN, aquí tengo a rifampicina, que es un antituberculoso, y vean, si yo lo que evito es que sinteticen proteínas, o sea que se sigan alimentando, pues aquí tengo aminoglucósidos, como les decía ahorita. Gracias, Beyonder, aquí andamos con antibióticos. Un besote hasta donde quiera que te encuentres. Nosotros tenemos sí o sí que trabajar con lo que tiene que ver en este caso fármacos como la eritromicina. El cloranfenicol aquí en México cada vez se utiliza menos, salvo lo utilizamos en recién nacidos, en las gotitas oftálmicas, para evitar problemas de conjuntivitis, pero tenemos a clindamicina, algunos macrólidos, tetraciclinas. Y ya lo último, hablando de las sulfamidas, que nosotros vamos a hablar de estos fármacos que bloquean la síntesis de enzimas o metabolitos. Sí, mi amor, con cuidado, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionan? Estos van a funcionar de dos maneras. O sea, aquí vemos el mecanismo de acción, pero ¿cómo funciona ese mecanismo de acción? En este momento ustedes van a salir expertos en antibióticos y lo que hacemos con los fármacos, hablando de los antibióticos, es de dos maneras. Unos actúan como bactericidas y otros actúan como bacteriostáticos.
¿Alguna vez han jugado ustedes las estatuas de marfil? A ver, por favor, aquí en el chat, no sé si me pueden ayudar. ¿Cómo se juegan las estatuas de marfil? Bueno, el fármaco bacteriostático lo que hace es congela, en este caso, a que esta bacteria siga trabajando, siga replicando y no siga haciendo daños, ¿ok? Entonces, esas estatuas de marfil, esos antibióticos, lo que hacen es retrasar el crecimiento para que llegue a mi sistema inmunológico y los macrófagos se lo coman, ¿ok? Sin embargo, los bactericidas lo que hacen es matar a las bacterias. Entonces, cuando yo tengo estos fármacos de aquí, yo tengo que saber que algunos de ellos van a ser bacteriostáticos y otros van a ser bactericidas, ¿sale? Entonces, ojo, de manera selectiva, los antibióticos van dirigidos hasta ciertas características de las bacterias. Sin embargo, cuando yo no tengo bacterias, voy a regresarme al meme, pues si yo no tengo bacterias, ¿qué voy a atacar? Voy a atacar a mi propio cuerpo, hablando de esta microbiota intestinal. Entonces, por eso es muy importante yo seleccionar el antibiótico cuando tengo, en este caso, una bacteria. Si no tengo una bacteria, no voy a utilizar antibiótico porque lo que voy a lograr es que yo se presente una resistencia adquirida, ¿ok? Entonces, es como en los exámenes. Si yo les digo, examen el lunes, examen el martes, examen el miércoles, examen el jueves, pues llega un momento en que no me creen porque no lo he hecho. Entonces, cuando yo hablo de la resistencia adquirida, yo tengo un proceso infeccioso, sin embargo, dejo uno que sobreviva. Dejo un examen contestado por ahí y este que quedó vivo, en este caso hablando de este antibiótico que lo dejó sobrevivir, les avisa a los demás, terminado el tiempo, para que continúe, en este caso ya se hace resistente. Entonces, si nosotros tenemos en una familia a una persona que utilizó antibióticos y no se terminó su tratamiento de manera adecuada, es muy probable que yo ya tenga resistencia, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Porque la bacteria ya se sensibiliza, ya empieza a resistir las diferentes situaciones. Y ojo, aquí es importante conocer que la bacteria es la que se ha hecho resistente, no el paciente. Entonces, si yo tengo esa bacteria que está comunicando a todos los demás, la bacteria va a ser resistente en una sola familia, ¿ok? Entonces, el lugar más importante donde yo utilizo antibióticos pues son los hospitales, y pues ahí vamos a tener nosotros un gran porcentaje de bacterias que van a ser resistentes. Debemos de evitar dos prácticas. Uno, lo que tiene que ver el uso profiláctico, o sea, me voy a quitar una muela y por si me enfermo voy a tomar antibiótico. Híjole, me voy a desvelar, ando muy estresada, me voy a tomar antibiótico por si me enfermo. O sea, el por si me enfermo es como decir yo, voy a ir a desponchar una llanta que no está ponchada. O sea, es incongruente el nosotros estar utilizando antibióticos cuando no existen bacterias. Entonces, por eso les decía, si tienen algún familiar o alguien que de manera frecuente esté utilizando fármacos por si las dudas, pues no deberíamos utilizarlos por si las dudas, porque tienen un efecto muy importante que nos van a permitir a nosotros intervenir cuando tenemos procesos infecciosos. Entonces, cuando yo utilizo un antibiótico, tengo que saber cuál es el ideal para mi paciente. Puedo utilizar antibióticos de amplio espectro, pero también puedo utilizar uno exclusivo para eso. Es como si dijera, bueno, voy a aplicar exámenes en enfermería, pero resulta que no digo para qué materia. Pero si digo, voy a estudiar para mi examen de fisio, entonces mi espectro puede ser reducido y yo estoy identificando qué necesito estudiar. Entonces, cuando utilizo antibióticos de espectro reducido, lo ideal es identificarlos a través de cultivos, y esos cultivos se le hace una lista de chequeo y dice, esto sí sirve, esto sí sirve, esto sí sirve, esto sí sirve, y de eso yo selecciono cuál voy a utilizar. Para eso se llaman antibiogramas. Los antibiogramas más comunes que yo voy a solicitar a mi paciente, los cultivos más frecuentes con antibiograma, es de procesos infecciosos de orofaringe y también de infección de vías urinarias. Por eso le decía a mi amigo cuando les hablaba del fármaco para desparasitar. Si yo me desparasito, tengo que saber contra qué parásito, porque hay miles de parásitos y muchos de ellos son parte de mi flora bacteriana, y lo que voy a hacer es acabármelos. Entonces, para evitar que yo tenga procesos de resistencia o que mi paciente no le sirva, en este caso los antibióticos que estoy utilizando, pues yo tengo que combinar en ocasiones, y lo que hago es doy una dosis media o una dosis adecuada para mi paciente de los dos antibióticos, en vez de dar una dosis el doble,
para reducir los efectos adversos. Entonces vean, si yo tengo un paciente con tuberculosis, tengo que combinar antibióticos. No me van a servir darle uno porque muchas veces el paciente va a hacer resistencia. Si yo tengo un paciente con VIH, su sistema inmunológico está alterado, tengo que dar más de un antibiótico. Tengo un paciente con pie diabético, tengo que dar más de un antibiótico al mismo tiempo para evitar resistencia. O sea que por eso dice aquí infección múltiple o grave. Como dicen ahí, el traje a la medida. Hay factores que van a hacer que yo tenga cambios y muchos de ellos depende si yo tengo un proceso infeccioso, si yo tengo un proceso, como decíamos en el caso del paciente con VIH, si estoy hablando de un paciente pediátrico, si estoy hablando de una lesión que esté cubierta, por ejemplo un absceso, gracias mi amor, no quiero, no mi amor, gracias, o un paciente que tiene un absceso, y lo que les decía ahorita, lesiones que tienen mucho que ver con las bacterias que no ocupan oxígeno o la presencia de hematomas. El mejor fluido que nosotros tenemos, ¿cuál se les ocurre? O sea, ¿qué necesitan las bacterias para reproducirse? Pues ocupan glucosa, ocupan sangre, ¿sí? Y en este caso la presencia de hematomas pues va a favorecer a que nosotros tengamos problemas muy importantes hablando de la replicación. Entonces vean, hablando de las pacientes embarazadas, pues los antibióticos van a cruzar la barrera y vamos a tener efectos muy importantes en el recién nacido. O en este caso, vean, las tetraciclinas, ni siquiera tiene dientes el niño y toda su vida va a tener dientes manchados, decolorados. Los aminoglucósidos van a tener efectos muy importantes en oído y en el riñón del feto durante toda su vida. Entonces, por ejemplo, amicacina, riesgo-beneficio, o sea, un antibiograma, y todos los antibióticos le causan daño a la paciente y sí o sí tengo que dar un antibiótico y es el único que tengo que cuidar al momento de que nace el niño, hacer un tamiz auditivo y una buena revisión renal, sobre todo para evitar o diagnosticar qué tanto daño ha tenido. Vean, si mi paciente tiene alergia, ahorita les decía, a penicilina, pues todos los que compartan esa misma clase química yo los debo de evitar. Hay reacciones alérgicas que tienen que ver con las penicilinas y el que más es utilizado, hasta un 4%. Aguántame un segundito, por favor. Me llegó el sushi. Ah, no, llegó Alejandro con la bici. Yo que me había emocionado que me llegara sushi. ¿A quién de ustedes les gusta el sushi? Aprovechando aquí, porque es viernes de quincena y pues aquí nos van a premiar con sushi. Algo quieren. Y es que la ve la losa. Ok, GPI al sushi. Ok. Ramón, a tu esposa le puedes dar un sushi natural, de preferencia que no tenga pescado crudo, ¿sí? Si es que le gusta. Porque hay muchas personas que no les gusta, entonces pues a mí sí, amo el sushi. Por si las dudas, ya viene el día del médico, ¿no? Porque ahí me mandan un sushito ahí, aquí a mi domicilio. Vean, si yo utilizo penicilinas, aquí aparece, la llevo a las hamburguesas, excelente, con pepinillo, con poquito porque tiene mucha sal, ¿sale? Vean, en el caso del espectro reducido que les tenía, vean, las penicilinas, la penicilina G benzatina era la que se utilizaba, sí me gusta el sushi, dice Mayrani, deberíamos irnos al sushi próximamente, si no lo merecemos. Para nuestro paciente, vean, intramuscular en dosis única es la indicación para el paciente con enfermedades de vías de transmisión sexual, ¿ok? Pero vean, nosotros tenemos penicilina V, que es la única penicilina que se da vía oral hasta 4 veces al día, ¿ok? Hablando de las mismas penicilinas, pero que son para bacterias que son resistentes a las penicilasas, pues nosotros tenemos una que es una maravilla, que es la dicloxacilina, que es el fármaco de elección para lesiones de piel y tejidos blandos, pero la dosificación se da 4 veces al día. Entonces, cuando yo un fármaco 4 veces al día, por ejemplo, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde, 12 de la noche, al paciente se le olvida. Entonces hay que cuidar bastante eso. Por ejemplo, aquí viene dosificación con amoxicilina, que viene cada 6 horas, pero yo puedo dar amoxicilina cada 8 o cada 12 horas. Entonces, acorto bastante para mi paciente para que no esté batallando. Y vean, aquí está ampicilina, igual, ampicilina también se da cada 6 horas. Ojo, cuando yo estoy hablando de ampicilina, hay algunos laboratorios que manejan unas presentaciones de ampicilina de 1 gramo para dosis una vez al día. Sin embargo, las que nos dan por seguridad social,
pues no los vamos a encontrar así. Sin embargo, para cuestiones específicas, nosotros podemos definir a las penicilinas como antibióticos para nuestros pacientes, principalmente hablando de primera línea. Vean, de amplio espectro, amoxicilina, ampicilina, resistente a la penicilasa, dicloxacilina, y de espectro muy amplio, sobre todo para que tiene que ver con pseudomonas, pues aquí tenemos estas. Todas esas penicilinas comparten, hablando de efectos adversos frecuentes, la presencia de náuseas, fiebre, prurito y erupción en la piel. Si yo encuentro alguna de ellas, debo de detener lo que viene siendo la utilización de ese tipo de antibióticos. En casos raros, pero hablando de efectos adversos graves, problemas a riñón, problemas a nivel del corazón y síntomas de anafilaxia. Anafilaxia, para cuestiones de su glosario, si alguno de ustedes está tomando alguna nota, es cuando yo tengo una reacción alérgica exagerada que pone en riesgo mi vida. Por ejemplo, el cierre de vías respiratorias altas. ¿Ok? Cuando yo hablo de penicilinas, vean, esta comunicación de estas uniones de carbono con hidrógeno que nosotros vamos a tener aquí se le conoce como anillo beta-lactámico. Este anillo beta-lactámico es el que le va a conferir la actividad antibiótica. Si esto se rompe, pues la actividad antibiótica se va a destruir. Entonces, vean, aquí tenemos a las bacterias que son resistentes a la penicilasa o a la beta-lactamasa, pues no nos van a servir en este caso estos antibióticos. Idealmente, cuando yo utilizo penicilinas, son para bacterias gram positivas. Las más comunes son las que nos van a afectar en vías respiratorias altas, como viene siendo los estreptococos y el estafilococos. Entonces, cuando se descubrió las penicilinas, pues en el año 1941 se aisló de un hongo que se llama penicillium. Las bacterias que más, o las patologías que más vamos a ver nosotros, lo que tiene que ver con neumonía, meningitis, infecciones cutáneas, como les decía ahorita, la dicloxacilina, y vean, incluso estas, que no las voy a mencionar por cuestiones terrorísticas que andan por ahí, nosotros pudiéramos tratarlas con penicilinas. En el libro de farmacología en enfoque fisiopatológico vienen estas tablas. En estas tablas yo voy a identificar los usos de esos antibióticos, el prototipo, que es la penicilina G potásica, que es un antibiótico de la familia penicilinas, las interacciones que pudiéramos tener, y son, vean, categoría B en el embarazo. Entonces, se mide riesgo-beneficio sí o sí con nuestros pacientes, y el cuidado hacia pacientes pediátricos y adultos mayores, por lo que tiene que ver, en este caso, su alteración a nivel del sistema renal. Nosotros como personal de salud tenemos que educar a nuestros pacientes, y lo que hacemos es identificarlos. Ahorita con los tatuajes hay muchos que dicen alérgico a la penicilina, alérgico a la dicloxa, alérgico, y ya lo están poniendo. Sin embargo, pues nuestros adultos mayores no se van a tatuar, la gran mayoría, y sí o sí yo tengo que tener una tarjetita o algo que me diga alergia. Si lo puedo hacer en el expediente electrónico, sí o sí lo tengo que poner, y que mi paciente esté consciente de eso. Las mamás que tienen niños que son alérgicos a las penicilinas también tienen que decir. Si yo tomo penicilinas, vean, tengo que tomarlo junto con un vasote de agua, dice aquí, 1 o 2 horas después de haber consumido alimentos, para que no tenga problemas digestivos y sobre todo para que se absorba. Cuando yo tomo antibióticos, debo de hacerlo con agua. Si lo consumo con algún jugo de frutas, pues voy a tener una inactivación del fármaco. Entonces, evitar el uso de las penicilinas durante la lactancia, y consultar el uso de suplementos probióticos cuando yo utilizo ese tipo de fármacos. Si mi paciente me dice que es alérgico, que se enroncha, o que tiene problemas de diarreas, o si tiene problemas de una diuresis donde voy a tener algunas alteraciones, o el paciente ha convulsionado con algún antibiótico, sí o sí tengo que hacer pruebas de alergia. ¿Ok? Eso es lo referente de manera muy general a penicilinas, y ahora vamos a hablar de cefalosporinas. Las cefalosporinas son las tías grandes de las penicilinas, porque tienen un espectro mucho mayor tenemos incluso 4 generaciones, y tienen afortunadamente los mismos mecanismos que las penicilinas, pero vamos a tener nuestros más oportunidades, porque algunos de ellos van a actuar contra gram positivos y contra gram negativos. Comparten los efectos adversos de diarrea, la presencia de náuseas, pero vean,
De primera generación, la que más en mi experiencia he utilizado es cefalexina, a razón de 250-500 miligramos. Si mi paciente no utiliza penicilinas, por ejemplo ampicilina, pudiéramos utilizar cefalexina durante el embarazo. De segunda generación, el que más utilizo es el furoxima, pero pues aquí tenemos bastantes de ellos. De tercera generación, la que más utilizamos aquí en México es ceftriaxona, pero vean, la presentación viene intramuscular o intravenosa a razón de 1 o 2 gramos cada 12-24 horas. Y pues de cuarta generación, cefepima, que esta normalmente se utiliza a nivel hospitalario. El costo de una cuarta generación pues es un poquito más caro. Cuando hablo con cefalosporinas, entonces tengo que saber que comparten ese anillo betalactámico, que son bactericidas. ¿Qué dijimos que eran los bactericidas? Hace rato que hablábamos de ellos. Los bactericidas vienen siendo los asesinos de lo que sería en este caso las bacterias. Lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared celular de la bacteria. Entonces como que la perforan, la rompen y la bacteria no se puede replicar. Vean, aquí les puse en rojito, ¿sí?, lo que nosotros pudiéramos verificar hablando de las de primera generación, que estas van a ser más resistentes. Cefalexina la utilizo más en pacientes pediátricos o infecciones de vías urinarias, pero nosotros, por ejemplo, de segunda generación, aquí ya tenemos gram negativos, hablando de ese espectro farmacológico mejor que las de primera generación. Y las de tercera y cuarta generación, pues vean, yo puedo utilizarlas en los pacientes con problemas muy serios, hablando de meningitis, porque atraviesan el líquido cefalorraquídeo cuando el paciente tiene ese tipo de patologías. Hablando de salmonela, neisseria, pseudomonas, pues las de tercera generación, ceftriaxona, pues es las que pudiera utilizar. Sí o sí, esta imagen que ven ustedes aquí les va a parecer en nuestros pacientes cuando tienen procesos de alergia, tanto con penicilinas como lo que viene siendo cefalosporinas, que es el rash que presenta nuestro paciente. Entonces, cefotaxima, que les decía que es una cefalosporina de tercera generación, en este caso también se administra intramuscular, al igual que lo que sería en este caso de ceftriaxona. Pues vean, tiene un espectro muy muy importante para nuestros pacientes y hay que cuidar si se administran junto con fármacos para lo que tiene que ver el dolor e inflamación. Siempre me gusta poner consideraciones generales, sobre todo para hacer énfasis en los pacientes cuando utilizo un tipo de fármaco mezclado con otro. Por ejemplo, les decía ahorita los fármacos para el dolor o para la inflamación. El uso de cefalosporinas aumenta el riesgo de que yo tenga hemorragias. Si yo utilizo, ojo, lo vamos a ver, cualquier antibiótico con alcohol, vamos a tener algún efecto que tiene que ver con la relación de vómitos, debilidad, visión borrosa, incluso hipotensión. Entonces hay que cuidar bastante todo eso. Lo ideal es realizar un antibiograma para nosotros elegir el antibiótico adecuado para nuestros pacientes. Evitar el consumo de alcohol. El tratamiento, si me lo dieron por 7 días, tomarlo por 7 días. Inmediatamente informar si te presento algún síntoma que tiene que ver con algo diferente, como que escucho menos, como tengo que dificultad para respirar, si tengo alguna costrita, alguna ampolla o se me está descamando la piel. Ahorita les decía, bueno, eso es lo referente a cefalosporinas de una manera muy general. Las personas que están llegando ahorita, me aparecen 5 espectadores, díganme aquí estoy, aquí sigo. Nosotros aquí en México tenemos regulado el hecho de que el paciente puede utilizar antibióticos. Sin embargo, la terramicina, yo la tengo en 2 presentaciones que puedo seguir utilizando para infecciones de vías, en este caso de la orofaringe, la terramicina en trociscos, que son como si fueran pequeños dulcecitos que puede utilizar el paciente, pero no deja de ser antibiótico, y la presentación en terramicina para problemas de conjuntivitis. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto porque no dejan de ser antibióticos. En este caso, la terramicina es para gram positivos y gram negativos, entonces perfectamente nosotros vamos a solucionar el problema. En este caso fue descubierta en el año 1948, ¿sí? A través de lo que viene siendo, en este caso, el streptomyces. ¿Ok? Vean, aquí está tetraciclina, los efectos adversos igual, náuseas, diarrea, resistencia o molestia a la luz, que se llama fototoxicidad, que esta es leve, pero también pudiéramos nosotros tener anafilaxia. A diferencia de las penicilinas, vean todas las patologías que nosotros podemos utilizar, pero sí o sí viendo riesgo-beneficio. Vean, aparece mastitis, problemas del cordoncito umbilical que se infecta, que es la onfalitis, conjuntivitis, todo lo que tiene que ver con bacterias gram positivas y gram negativas, incluso las riquecias. Entonces, sí o sí,
Este es un fármaco muy bueno. El efecto de aquí lo que hace es un efecto bacteriostático. ¿Qué hacemos con ese efecto bacteriostático? Decíamos ahorita, yo inhibo que la bacteria se esté replicando, que la bacteria se siga, en este caso, trasladando de un lugar a otro. Entonces lo que hace es mi sistema inmunológico, que son los macrófagos, los linfocitos, llegan y se tragan a la bacteria y de esa manera yo voy a tener el efecto antibacteriano. ¿Ok? Aquí habla de la doxiciclina, que es un antibiótico que utilizan mucho en los cachorros, en los perritos. Sin embargo, pues vean, para pacientes con la enfermedad de las garrapatas, la enfermedad de Lyme, pues tetraciclina es una opción. ¿Ok? Vean, los efectos secundarios, náuseas, vómitos, diarrea, el calcio y el hierro se unen a la tetraciclina. Y una de las cositas que sí o sí yo tengo que saber, que los pacientes menores de 8 años no lo debería utilizar porque ocasiona permanente una decoloración amarilla marrón en los dientes y es categoría D en el embarazo. O sea, nosotros deberíamos de evitarla. Sin embargo, repito, riesgo-beneficios. Y si utilizo fármacos para disminuir los lípidos en mi paciente, por ejemplo, que tenga aumento de triglicéridos, aumento de colesterol, debo de utilizarlos después de las tetraciclinas por lo menos 2 horas. ¿Ok? Esas son situaciones muy, muy especiales de este tipo de fármacos que yo tengo que saber y obviamente revisar que no se encuentre caducado el antibiótico. ¿Sale? Vamos a hablar ahorita de otros fármacos que... Si soy alérgico a las penicilinas, puedo utilizar tetraciclinas, puedo utilizar, en este caso, macrólidos. Cefalosporinas no, porque son de la misma familia. Entonces, esa es una alternativa si mi paciente es alérgico a la penicilina, y es una maravilla acitromicina. Ojo, nada más que hay que evitar la resistencia, hay que utilizar el tratamiento como lo indica el médico. En el caso de la eritromicina es paralelo el efecto que nosotros vamos a tener como si fuera ampicilina. Entonces se da igual cada 6 horas y tenemos muchas presentaciones para gotas, para ungüentos en los ojos, presentación en solución, en suspensión, en tabletas. Y acitromicina la tenemos en tabletas, en suspensión, y también la tenemos nosotros para administrarla en los hospitales a través de solución para la vía intravenosa. Entonces vean, eritromicina, les decía, 2 veces al día o 3 veces al día o 4 veces al día, pero estos fármacos tienen un efecto de nefrotoxicidad. Cuando me refiero a nefrotoxicidad me estoy refiriendo a mi paciente que tengo que cuidar mucho su funcionamiento renal, porque de esa manera se eliminan la mayoría de los medicamentos. Entonces, a dosis baja son bacteriostáticos, pero a dosis altas son bactericidas. Entonces puedo tener, por eso les decía, yo puedo mezclar en ocasiones algunos de estos fármacos, porque si lo doy a dosis superior voy a tener con mayor facilidad los efectos adversos, que son a nivel de oído, a nivel de hígado, ¿sí? Incluso la anafilaxia, ¿ok? Entonces, si yo estoy tomando cualquier fármaco, cualquiera, debo de tener un control de cualquier situación que yo utilice de terapias no convencionales, como viene siendo el uso de tés, el uso de algún jarabe o algo que no tenga que ver con lo que me dio el médico. Voy a cuidar bastante si mis evacuaciones son sin color, que eso se le conoce a colia, que me está diciendo que mi hígado no está funcionando bien, y se elimina esa pigmentación de las bilirrubinas a través de la orina, que se conoce como coluria. Si en los ojos tengo los ojitos amarillitos, si presento dificultad para respirar o para deglutir, entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí está eritromicina, vean, categoría B en el embarazo, al igual que las penicilinas, está contraindicado en los pacientes, en este caso que son alérgicos a lo que viene siendo los macrólidos. Ya nos vamos a ir a otros fármacos. Este es maratón de antibióticos, tómense su tiempo. Si tienen alguna duda o algo, pregunten aquí en el chat, y si no, no se preocupen, aquí en Twitch se va a quedar grabado el video, y si no, en mi canal de YouTube voy a tratar de subirlo, así que no hay problema, ¿sale? Cuando hablo de aminoglucósidos, a diferencia de los anteriores, los aminoglucósidos son fármacos que me van a servir para bacterias gram positivas y también para algunas micobacterias, pero también para algún tipo de parásitos. Pues aquí dice protozoos, ¿ok? La actividad de estos o la utilización de estos se deja para casos muy especiales, porque su vía casi siempre es parenteral, salvo neomicina, que es la que conocemos nosotros aquí en México, que le decimos, ¡ah, qué buena medicina! No sé si me pueden poner al chat cómo le decimos a ese tipo de medicamento. Y también tenemos a paramomicina para infecciones parasitarias. El efecto a nivel de oído, hablando de su toxicidad,
puede ser irreversible, pues hay que cuidarlo bastante y a nivel renal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos amikacina, streptomicina, que es un así es, Miriam, tenemos nosotros streptomicina como un antituberculoso, paramomicina, torbamicina, todos ellos tienen el efecto muy importante sobre el efecto bactericida, sobre infecciones urinarias, respiratorias, digestivas, sobre todo cuando los otros están contraindicados. Entonces hay que cuidar mucho lo que viene siendo la función renal, la función auditiva, hablando de la toxicidad, y es categoría C en el embarazo. Atraviesa la barrera del feto y pueden, en este caso, ocasionar tanto sordera como problemas renales en el feto. Por eso hay que cuidarlo bastante. Hay que aumentar el consumo de líquidos, tomar un tratamiento completo, la presencia de acúfenos, la presencia de agudeza, que se pierda la agudeza, en este caso auditiva, pues también hay que cuidar. ¿Ok? Eso es lo referente a estos fármacos, que les repito, aquí están. Todos tienen un aspecto muy, muy importante. Sin embargo, la nefrotoxicidad, autotoxicidad, se dan cuenta, intramuscular, salvo paramomicina, que es vía oral, ¿ok? En el caso de las quinolonas, que estos yo los amo, este tipo de antibióticos, tenemos a ciprofloxacino de segunda generación. De primera generación tenemos ácido nalidíxico, que es fármaco de elección para infección de vías urinarias, pero también tenemos a norfloxacino, que también es de... Así es, pues aquí está, mira, hablando de las fluoroquinolonas, luego lo podemos hablar un poquito más despacito, pero estos son generalidades de antibióticos. Heparina, en este caso hablaríamos de los antiagrantes plaquetarios. También en alguno de estos videos vamos a poder hablar un poquito de heparina. Entonces, sí o sí, nuestro paciente con infección de vías urinarias tiene estas dos opciones, hablando de fluoroquinolonas. Nada más que, a diferencia de los otros antibióticos que hemos hablado, las fluoroquinolonas y las tetraciclinas están contraindicados en los pacientes pediátricos, ¿sale? Se dan, en el caso de las fluoroquinolonas, a los pacientes mayores de 18 años, sobre todo porque pudiéramos presentar nosotros algún riesgo de rotura de lo que vienen siendo ligamentos, ocasionando daño a nivel musculoesquelético, específicamente en el cartílago. Entonces, ciprofloxacino de segunda generación, vean, rotura tendinosa, problemas de fotosensibilidad y colitis pseudomembranosa, por eso vamos a evitarlo nosotros. Si lo utilizo en gotas para los ojos, hay irritación corneal que puede ocasionarme la sensación de quemadura. Vean, de cuarta generación tengo amoxifloxacino, de tercera generación tengo levofloxacino y gatifloxacino. Creo que gatifloxacino lo sacaron del mercado por el riesgo a nivel del corazón que ocasiona problemas de arritmias, ¿ok? Puedo utilizar para tuberculosis ciprofloxacino, ahorita está apoyándolo. Y las fluoroquinolonas, ¿cómo hacen? ¿Cómo trabajan? Estos lo que hacen es inhibir la síntesis del ADN, de tal manera que nosotros de esa manera vamos a lograr que destruyamos a las bacterias. La mayoría de las veces se tolera muy bien, sin embargo, en presentaciones que nosotros pudiéramos presentar, el paciente tiene problemas digestivos, hablando de náuseas, vómito y diarrea. Se utilizan, al igual que trimetoprim, para infecciones respiratorias, infecciones óseas, digestivas, oftálmicas, sinusitis, prostatitis. Y pues tenemos presentaciones para todo, presentaciones bioral y presentaciones parenterales. Al igual que lo que tiene que ver con nuestros pacientes con respecto al cartílago, también si mi paciente no bebe adecuada agua, va a tener la formación de cristales y pues en este caso yo tengo que cuidar la diuresis. Normalmente en el adulto, en 24 horas, el paciente micciona aproximadamente 1800 mililitros en 24 horas. Si esto disminuye a menos de 1000, mi paciente tiene riesgo de tener cristaluria. Al igual que al salir al sol o manejar, la exposición de luces brillantes hay que evitarlas porque mi paciente pudiera presentar algunos datos. Si mi paciente tiene epilepsia o problemas de alcoholismo, tengo que tener mucho cuidado porque esos fármacos pudieran alterar el tratamiento que tiene mi paciente. Uy, me encanta. Si ustedes pueden conseguirlo y tenerlo en su botiquín, la recomendación es que ustedes tengan sulfadiazina de plata. No estoy diciendo que esa marca comercial, pero la administración de trimetoprim en presentación en spray es una maravilla para quemaduras en el hogar, quemaduras por contacto en la estufa.
o si me voy a la playita, un altazo por ahí, tengo quemaduras de primer grado y me puse como tomate, después de asearme me puedo colocar sulfadacina de plata y voy a limitar bastante la lesión, en este caso por quemaduras. Recordemos que la piel va a tener cambios muy drásticos cuando nosotros nos tenemos expuestos a una temperatura que puede ocasionar un daño. Entonces yo utilizo para el paciente con pie diabético, para raspones y heridas, para erradicar eso que les decía ahorita hablando de la bacteria del tétano, Clostridium tetani, argentafil, sulfadacina de plata, yo lo utilizo y lo tengo en mi botiquín. Pero al igual que las quinolonas, trimetoprim con esta mezcla con sulfamethoxazol tiene un efecto muy importante porque se vuelve bactericida. Si yo lo utilizo por separado, son bacteriostáticos. ¿Sí? Vean, desde 1938 estos fármacos se han investigado porque actúan contra bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cómo lo hacen? Bloqueando la síntesis del complejo B, específicamente ácido fólico. Entonces, si yo tengo trimetoprim con sulfa, la dosificación va a ser 2 veces al día, dependiendo el peso de mi paciente. Pero ven, tengo sulfadiacina y lo que utilizaban muchas de nuestras pacientes, el polvito que se ponían en las heridas, pero el efecto secundario que pudiera presentar nuestro paciente, al igual que todos los antibióticos, es una reacción exagerada de la alergia, pero hay otros padecimientos como el síndrome de Steven-Johnson, necrosis a nivel del hígado, creo que puse por aquí unas imágenes. Vean, ese tipo de lesiones se debe a que se destruyen las plaquetas, se destruyen los eritrocitos y mi paciente puede poner en riesgo su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fármacos, sobre todo si no están indicados en la dosificación que debe ser para el paciente que tiene. Por eso dice que puede ser mortal. Entonces hay que tener mucho cuidado, al igual de los cristales en la orina, el paciente tiene que tener una buena eliminación por el riñón. Y pues vamos a tener nosotros que trimetoprim con sulfamethoxazol nos va a permitir a nosotros tener una sinergia farmacológica y es categoría C en el embarazo. Ojo, pudiera atravesar la placenta y ser excretada en la leche, entonces hay que cuidar bastante lo que tiene que ver con la inhibición, en este caso la eliminación de las bilirrubinas. Sale aquí hay un concepto nuevo para su glosario, el Quirnectrus. ¿Ok? Y pues con nuestros pacientes hay que cuidar bastante y aquí viene en caso de sobredosificación que pudiéramos utilizar. De manera muy general, tenemos muchos antibióticos y pues aquí aparecen la clindamicina, el ertapenem, la nitrofurantoína, les decía ahorita metronidazol, cloranfenicol. Si fuera clase de farmacología, estos no vienen en nuestro programa, sí o sí tenemos nosotros que manejarlo, pues si nos dedicamos a la privada. Y pues si ustedes observan esta imagen está muy cargada, pero aquí viene la dosificación y recuerden que yo tengo un grupo en Telegram donde tengo muchos libros y en el libro de farmacología para enfermería enfoque fisiopatológico ustedes pueden descargar ese tipo de tablas donde pueden incluso ver la dosificación. Por ejemplo, aquí viene ertopenem y todo lo que es ertapenem que se utilizan a nivel hospitalario porque estamos hablando de fármacos muy caros. Entonces, hablando de clindamicina, es un fármaco que vamos a utilizar nosotros principalmente para bacterias que tienen que ver con el Clostridium perfringens. Los efectos adversos principalmente es la dificultad para deglutir, el picor. Hablando de metronidazol, me encanta ese antibiótico. Sin embargo, es para los pacientes con procesos de absceso, sobre todo bacterias anaeróbicas, los pacientes con pie diabético. Es un fármaco antiparasitario, pero también antibacteriano y ojo, los efectos adversos son muchos, entonces hay que cuidarlo bastante y evitar la resistencia. Se habla de un efecto bisulfurán cuando yo lo mezclo con alcohol. Entonces aquí está, categoría B en el embarazo, vean la posología es cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de mi paciente. Es contra bacterias como entaboidolítica, antiparasitarios y todo eso. Bueno, en este caso dice aquí, no ha tenido resistencia contra movistolítica. Es un parásito, entonces hay que cuidar bastante la utilización de esto. Ahorita les decía imipenem, hablando de los carbapenems, que son fármacos muy importantes que tenemos ahorita para los pacientes con meningitis, los pacientes con peritonitis, pacientes que están en terapia intensiva. Son fármacos muy buenos, pero son fármacos que están en muchas ocasiones lejos del alcance de los bolsillos de nosotros. Fármacos nuevos que se los presento, aquí tenemos a los ketólidos, no sé si los habían escuchado alguna vez, son fármacos que en el 2004 la FDA los autorizó, tenemos en presentación vía oral,
Telitromicina todavía no la tiene el doctor Simi, entonces, ¿para qué? Para procesos de vías respiratorias altas como sinusitis, bronquitis y neumonías. Y pues aquí tenemos, para concluir, los PAEs. ¿Qué es un PAE? Échenme la mano aquí en el chat, por favor. ¿Qué es un PAE? El PAE es el proceso de atención de enfermería que me permite a mí hacer una valoración, un diagnóstico, planificar y aplicar para mis pacientes para llevarlos de un nivel a otro y de esa manera poder nosotros darle un beneficio cuando utilizamos un antibiótico. Entonces aquí vienen las razones, la educación para nuestro paciente y por supuesto que busco con mi paciente que tenga un tratamiento completo, de informarle que no presente alguna situación, hablando específicamente del riesgo. Hola Azucena, bienvenida. Pensé que te habías ido, mi amor. Nosotros tenemos sí o sí que llevar a nuestro paciente y monitorizarlo. El alcohol no se lleva con las cefalosporinas, el alcohol no se lleva con las tetraciclinas, los lácteos no se llevan con las tetraciclinas, las quinolonas no se dan en pacientes pediátricos, tetraciclina que no se dan en pacientes pediátricos. Hablando específicamente de lo que tiene que ver fármacos como la micacina, tenemos que cuidar mucho la excreción renal y probablemente algún daño que pudiera presentar nuestro paciente, específicamente con lo que sería su eliminación renal y el problema auditivo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se acepta, por favor. Es intenso. Tengo una hora exactamente hablando de antibióticos así de manera muy, muy general, pero sí o sí, nosotros tenemos que saber que para nuestro paciente tenemos que elegir el traje a la medida y estar monitoreando que funcione y sobre todo evitar resistencias y evitar alguna afectación que pudiéramos tener a su salud. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aprovechenme, por favor. Díganme, aquí estoy para servirles. ¿Sale? ¿Cómo andamos? Me aparecen 6 espectadores. Díganme buenas noches, viernesito de sushi. Cuídense. Y pues un abrazote, señor. Póngame VIP, el Germán. Claro que sí, Germán. Ahorita vamos a poner VIP. Sí o sí. ¿Alguien más que quiera su VIP? Ahorita te va a aparecer el VIP. Para que no digas de camaradas. Ahí va. No te me vayas. No te me vayas. Ahí se alcanza a ver. Aquí estoy todavía. Ok. Dice, póngame el VIP. Vamos a poner a la comunidad. Vamos a hacer la gestión de funciones. Ok. Vamos a buscar entonces. Vamos a añadir uno nuevo. Empezamos por Germán. Que aquí anda. Germán. Ay, perdón. Germán. ¿Cómo hay Germán ese? Germán. Hernán Torresillas. Germán Hernán Torresillas. Ahí está. Su VIP. Mándame un mensajito, Germán. A ver si ya te quedó. ¿Sale? Vamos a ver a Miriam. Gracias por acompañarme. Aprovechen y presuman su diamante. Miriam Díaz Leiva. ¿Sale? Ahí está, Miriam Díaz Leiva. A ver, Miriam, manda ahí tu vean qué bonito aparece su VIP. Ok. Azucena, dice la Azucena que también quiere. Eso se los voy a dejar por un año, ¿no? Pero tienen que estar entrando por lo menos a visitarme una vez a la semana aquí, por favor. Azucena, les prometo que algo vamos a aprender ustedes y yo. Si ustedes me preguntan, yo tengo la oportunidad de seguirme capacitando y pues compartiéndoles un poquito de esto que viene siendo la educación continua. Ojer dice no se puso, allá quedó, dice. Ok. Miriam Díaz también ahí aparece. Azucena. Y el señor Ramón Cabanillas. ¿Cuántos años tienes, Ramón? Cabanillas. Dice que para ayudarle a la tarea. Ramón Cabanillas. A ver. A mí no me quedó el diamante. Miriam, te voy a poner a hacer una sentadilla si no dices si me dices que no y yo te estoy viendo que sí. A ver, chécale ahí, por favor. Ah, ya apareció. Está como el meme. ¿Qué hice para merecer esto? Ah, ya sé, dice. Ok, ¿quién me falta? A ver, Miriam, Azucena, Germán, Don Ramón. Manifiéstese, por favor, porque si no lo quitamos. Ahorita andamos de promoción. No, no es cierto, no lo voy a quitar. Pero sí, por favor, dígale, por favor. A ver, ¿quién me falta? A ver. Díganme porque ya me fui. A Mairani, a Ispuro, dice yo. Pero ¿dónde estás, a Mairani?
A ver a Mayrani. Hay muchos Amairanis. Ya se durmió. A ver a Mayrani. Luego después, ¿por qué no en la rifa no aparecen ahí de este? ¿No han sacado nada ustedes en ninguna de las rifas? A Mayrani, ahí va. A Mayrani es puro VIP. Con eso tengo mis 82 VIP hasta ahorita. ¿Sale? Azucena Félix dice que no. Chale, chale. Bueno, cuídense mucho. Bendiciones. Cualquier cosita, por favor. Recuerden que ustedes son parte de aquí del canal. ¿Sale? Y vamos a tener la oportunidad de en algún momento de nosotros, pues, híjole, de conocer un poquito más de lo que hacemos en la escuela, pues aquí sería a través del canal. Preguntas, comentarios, ¿sale? Hablen ahora o callen para siempre. Es que me aparecen dos mensajes. A mí póngame la de los tomateros, dice Germán, y tenemos mala suerte. No, yo creo que van a venir cosas buenas, ¿sí? Y muchas gracias por acompañarme en esta transmisión de viernes de farmacología. Bendiciones, un abrazo, muchas gracias. ¿Sale? Bye bye. Aquí les voy a mandar besitos. ¿Sale? Y el chuchu, que no se nos olvide ese chuchu nuevo. ¿Sale? Bye bye.